Evangelio de hoy. Sábado 27 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 1 al 8. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio que la piedra había sido removida del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro siguiéndole. Y entró en el sepulcro, vio los lienzos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No con los lienzos, sino enrollado aparte, en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La madrugada donde comienza todo. El relato se abre en una hora frágil y silenciosa. Es de madrugada, cuando todavía pesa la oscuridad y el mundo no ha despertado del todo. Esa hora no es casual. Es el momento en que el corazón humano suele estar más vulnerable, cuando el dolor aún no ha sido consolado, y la esperanza parece apenas un susurro. María Magdalena camina hacia el sepulcro, llevando en el alma el peso de la pérdida, la herida abierta del amor que ha visto morir. No va buscando una resurrección, va buscando un cuerpo. Va movida por la fidelidad, por el amor que no sabe rendirse, aunque todo parezca terminado. Y es ahí, en ese gesto sencillo y dolido, donde Dios comienza a obrar lo imposible. La fe auténtica muchas veces comienza así, sin certezas, sin explicaciones. Simplemente caminando hacia lo que amamos aunque duela. María no entiende, no espera un milagro. No imagina una victoria. Solo ama. Y ese amor la pone en movimiento cuando otros todavía permanecen inmóviles. La piedra removida y el desconcierto del corazón. Al llegar, María ve que la piedra ha sido retirada. Lo que debía estar cerrado está abierto. Lo que debía custodiar la muerte ha sido alterado. Pero lejos de provocar alegría inmediata, ese signo despierta confusión y temor. El corazón herido interpreta desde el dolor. María no piensa en vida nueva, piensa en pérdida. Cree que se han llevado al Señor. Así actúa muchas veces el alma humana, cuando aún no ha sido sanada por la esperanza. Incluso frente a los signos de Dios, interpretamos desde nuestras heridas. La piedra removida no es solo un detalle físico. Es símbolo de todo aquello que creemos definitivo, y que Dios se atreve a mover. Pero cuando no estamos preparados interiormente, lo nuevo nos desconcierta. Preferimos una tristeza conocida, antes que una alegría que no sabemos comprender. La carrera de los discípulos y la fe en movimiento. Pedro y el otro discípulo corren hacia el sepulcro. La fe, cuando es despertada, no camina lentamente, corre. Corre porque el corazón presiente que algo decisivo está ocurriendo. Sin embargo, no todos llegan de la misma manera.
El discípulo amado llega primero, pero no entra. Se detiene. Respeta el misterio. Pedro llega después y entra sin vacilar. Cada uno vive el encuentro con Dios. Desde su propio modo de amar, de creer, de buscar. Dios no exige una sola forma de fe. A unos les concede la intuición silenciosa. A otros la necesidad de tocar, de ver, de entrar. Ambos caminos son válidos. Cuando nacen del deseo sincero de encontrar al Señor. El sepulcro vacío y el silencio que habla. Dentro del sepulcro no hay cuerpo, pero tampoco hay desorden. Los lienzos están colocados con cuidado. No es una ausencia caótica. Es una ausencia llena de sentido. El sepulcro vacío no grita, no explica, no obliga. Simplemente está ahí. Esperando una mirada capaz de leer más allá de lo evidente. Dios no se impone. Dios se revela con delicadeza. Deja signos, huellas, silencios elocuentes. El sepulcro vacío exige un corazón dispuesto a creer sin tenerlo todo claro. Es el paso más difícil de la fe. Creer cuando ya no se puede aferrar nada con las manos. Ver y creer, el nacimiento de una fe nueva. El discípulo amado entra, ve y cree. No ve a Jesús, ve la ausencia, y sin embargo cree. Esta es la cumbre del relato. Creer sin poseer, creer sin controlar. Creer sin pruebas definitivas. Es una fe que ya no se apoya en la presencia física, sino en la experiencia interior del amor que no puede morir. Aquí nace una fe más madura, más libre, más profunda. Una fe que no necesita seguridades externas para sostenerse. Una fe que comprende que Dios no ha desaparecido, sino que ha transformado su manera de estar presente. La resurrección y nuestras propias madrugadas. Este evangelio no habla solo de un hecho pasado. Habla de cada madrugada interior que atravesamos. Habla de nuestras pérdidas. De nuestras piedras cerradas, de nuestros sepulcros. Donde parece que todo ha terminado. Nos recuerda que Dios trabaja. Precisamente cuando aún está oscuro, cuando no entendemos, cuando caminamos solo por amor. La resurrección no siempre llega con luces deslumbrantes. A veces comienza con una inquietud. Con una carrera interior, con una pregunta. Que no nos deja en paz. Dios no resucita solo a Jesús. Resucita nuestra manera de mirar la vida. De entender el dolor, de creer en medio de la incertidumbre. El amor que permanece cuando la fe aún no entiende. María, Pedro y el discípulo amado representan etapas del camino espiritual. El amor fiel que busca aunque no comprenda. La fe impulsiva que necesita entrar y constatar. La fe contemplativa que ve y cree. Todas conviven en nosotros. Todas son necesarias. Dios no rechaza ninguna. Las conduce pacientemente hacia una comprensión más plena. Este evangelio nos enseña que no hay prisa en el camino de la fe. Cada uno llega a la luz a su tiempo. Lo importante es no dejar de buscar. No dejar de correr cuando el corazón presiente que la vida es más fuerte que la muerte. La esperanza que nace del sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es un final abierto, es un comienzo radical. Nos invita a soltar nuestras formas antiguas de aferrarnos a Dios. Nos llama a creer que el amor verdadero no puede ser encerrado. Que la vida no puede ser retenida por ninguna piedra.
Que la muerte no tiene la última palabra. Creer en la resurrección es atrevernos a vivir de otra manera. Es confiar cuando no vemos. Amar cuando no entendemos. Esperar cuando todo parece oscuro. Es aceptar que Dios siempre va delante. Incluso cuando pensamos que lo hemos perdido. El vacío que no es ausencia, sino promesa. El sepulcro vacío no pretende tranquilizar de inmediato. Dios no elimina el desconcierto de golpe. Permite que el corazón atraviese la pregunta. Porque hay verdades que solo maduran en el silencio. Ese vacío que desconcierta es, en realidad, una promesa abierta. No es la nada, es el espacio que Dios crea para que la fe nazca sin apoyos visibles. Muchas veces pedimos señales claras. Certezas absolutas, respuestas inmediatas. Pero Dios, con infinita pedagogía, nos ofrece primero un vacío que invita a confiar. Ese vacío refleja también nuestros propios espacios interiores. Hay momentos en la vida en los que sentimos que Dios no está. Que todo aquello que sostenía nuestra fe ha desaparecido. Y sin embargo, es precisamente ahí donde comienza una relación más verdadera, más libre. Menos apoyada en sensaciones y más en la entrega confiada. La fe que aprende a caminar sin tocar. El discípulo amado cree sin haber visto al resucitado. No toca, no escucha una voz, no recibe una explicación. Cree porque el amor le ha enseñado a reconocer la presencia incluso en la ausencia. Esta fe no es ingenua ni superficial, es una fe purificada. Ha pasado por la cruz. Por el escándalo del sufrimiento, por la aparente derrota. Ya no busca pruebas, busca sentido. Así madura la fe en nosotros. Llega un momento en que Dios nos pide caminar sin apoyarnos en lo sensible. Sin seguridades externas, sin respuestas claras. No porque quiera alejarnos, sino porque desea habitar en un lugar más profundo de nuestro ser. La fe adulta no exige ver para creer. Aprende a creer para poder ver. El amor que no se detiene ante la oscuridad. María Magdalena no huye de la noche. No espera a que amanezca completamente. Sale cuando aún está oscuro. Ese detalle encierra una enseñanza inmensa. El amor verdadero no posterga. No calcula, no se protege. Ama incluso cuando duele. Busca incluso cuando no espera encontrar nada. En nuestra vida espiritual, muchas veces queremos esperar a estar fuertes. A entenderlo todo, a sentir paz para buscar a Dios. Este Evangelio nos muestra lo contrario. Es en la noche del alma, en la fragilidad. En la herida abierta, donde el encuentro comienza a gestarse. Dios no nos pide claridad previa. Nos pide fidelidad. La carrera interior hacia lo esencial. La carrera de los discípulos no es solo un movimiento físico. Es un símbolo del movimiento interior. Que provoca el anuncio, incluso confuso, de que algo ha cambiado. Cuando el corazón escucha que Dios puede haber actuado, no puede quedarse quieto. Aunque no entienda, aunque tenga miedo, corre. Esa carrera es el deseo profundo de que la muerte no tenga la última palabra. Cada vez que en nuestra vida algo nos impulsa a levantarnos, a buscar sentido, a no resignarnos, estamos corriendo hacia el sepulcro vacío. Incluso cuando dudamos. Incluso cuando no sabemos qué encontraremos.
Ese impulso interior ya es una gracia. El orden silencioso de Dios. Los lienzos colocados cuidadosamente hablan de un Dios que no actúa desde el caos, sino desde una profunda paz. La resurrección no es una huida apresurada. Es una transformación serena. Dios no rompe, transfigura. No destruye, recrea. Ese orden silencioso nos recuerda que, aunque nuestra vida parezca desordenada, Dios obra con delicadeza. Incluso en lo que no entendemos. Cuando sentimos que todo se ha desmoronado. Este Evangelio nos invita a confiar en que hay un orden invisible. Una sabiduría amorosa que sigue sosteniendo la historia. Incluso cuando parece que todo está vacío. Creer antes de comprender. El discípulo cree sin comprenderlo todo. La comprensión vendrá después. Este es uno de los mayores desafíos de la vida espiritual. Queremos entender para creer. Pero Dios nos invita a creer para poder comprender. La fe no elimina las preguntas, las atraviesa. No cancela el misterio, lo abraza. Creer no es cerrar los ojos, es abrir el corazón. Es aceptar que hay realidades que nos superan y que, aún así, son verdaderas. La resurrección no se demuestra, se acoge. El sepulcro como lugar de revelación. Paradójicamente, el lugar de la muerte se convierte en lugar de revelación. El sepulcro, que debía ser definitivo, se transforma en el primer anuncio de la vida nueva. Así actúa Dios también en nuestra historia. Aquello que parecía el final, el fracaso, la pérdida irreversible, puede convertirse en el punto de partida de algo nuevo. Dios no evita siempre el sepulcro, pero nunca permite que sea la última palabra. Donde nosotros vemos cierre, Él abre camino. Donde nosotros vemos ausencia, Él prepara presencia. El amanecer que no se ve, pero ya existe. Aunque el Evangelio comienza cuando aún está oscuro, la luz ya ha comenzado a abrirse paso. No es una luz evidente, no ilumina todavía el rostro de los personajes, pero está actuando silenciosamente. Así sucede con Dios en nuestra historia. Hay amaneceres que no se ven de inmediato. Transformaciones que ocurren antes de que podamos nombrarlas. Dios no espera a que todo esté claro para actuar. Su luz trabaja incluso cuando nuestra mirada sigue acostumbrada a la noche. Este amanecer oculto nos enseña a no desesperar. Cuando el cambio no es inmediato. La resurrección no irrumpe siempre como un relámpago. A veces llega como una claridad lenta, que va venciendo la oscuridad paso a paso. Sin ruido, sin anuncios. La pedagogía de Dios y el tiempo del corazón. Dios no revela todo de una vez. Permite que María, Pedro y el discípulo amado vivan el proceso. Cada uno recibe solo lo que puede acoger en ese momento. No hay reproche por no entender. No hay exigencia de una fe perfecta. Dios respeta el tiempo del corazón humano. Esta pedagogía divina es profundamente misericordiosa. Nos recuerda que la fe no se impone, se acompaña. Que Dios no violenta nuestros procesos interiores, sino que camina con nosotros incluso cuando avanzamos a tientas. En la vida espiritual, el tiempo no es un enemigo, es un aliado. La ausencia que purifica el amor.
El hecho de no encontrar el cuerpo obliga a los discípulos a amar de otra manera. Ya no pueden aferrarse a una presencia física, a una imagen concreta, a una experiencia conocida. El amor debe purificarse, desprenderse, volverse más libre. La ausencia, aunque dolorosa, ensancha el corazón. Muchas veces Dios permite ausencias en nuestra vida no para castigarnos, sino para liberarnos de un amor posesivo, dependiente, inmaduro. Solo cuando dejamos de aferrarnos, aprendemos a amar de verdad. La fe que nace del recuerdo vivo. Aunque aún no lo comprendan plenamente, los discípulos comienzan a recordar las palabras escuchadas, los gestos vividos. Las promesas sembradas en el pasado empiezan a cobrar sentido. La fe se apoya también en la memoria. No en una memoria nostálgica, sino en una memoria viva que relee la historia a la luz de lo que Dios está haciendo ahora. Cuando atravesamos momentos de oscuridad, recordar lo que Dios ya ha hecho en nosotros se convierte en una fuente silenciosa de esperanza. La memoria creyente sostiene la fe cuando el presente es incierto. El sepulcro vacío como llamada personal. El Evangelio no termina explicando qué deben hacer los discípulos. El sepulcro vacío no da instrucciones claras. No marca un camino evidente. Simplemente interpela. Cada uno debe responder desde lo más profundo de sí. La fe no se delega. No se hereda, no se impone. Se asume personalmente. También hoy, el sepulcro vacío sigue siendo una llamada personal. Nos pregunta qué hacemos con la ausencia, con el misterio, con la posibilidad de que Dios haya superado nuestras categorías. Nos invita a decidir si cerramos el corazón por miedo o si nos abrimos a una esperanza que todavía no comprendemos del todo. Creer sin haber visto, confiar sin poseer. La bienaventuranza que se intuye en este relato es clara. Hay una felicidad nueva en creer sin haber visto, en confiar sin poseer. No es una fe débil, es una fe libre. Ya no depende de señales extraordinarias, sino de una relación profunda con el Dios vivo. Esta fe es la que sostiene al creyente en los momentos de mayor prueba. Cuando no hay consuelos, cuando no hay respuestas. Cuando todo parece silencioso, esta fe permanece. No porque tenga todas las certezas, sino porque se ha apoyado en el amor fiel de Dios. El paso de la tristeza a la esperanza. Aunque todavía no se nombra explícitamente la alegría, algo ha comenzado a transformarse. El simple hecho de correr, de entrar, de mirar, de creer, ya es un paso fuera de la tristeza paralizante. La esperanza comienza a abrirse camino en medio del dolor. Dios no niega el sufrimiento, lo atraviesa. No elimina las lágrimas de inmediato, pero les da un nuevo sentido. La tristeza ya no es un callejón sin salida. Se convierte en umbral de algo nuevo. Una fe que aprende a esperar. Este Evangelio nos enseña a esperar de una manera distinta. No como quien se resigna, sino como quien confía. Esperar no es pasividad. Es una tensión interior llena de vida. Es permanecer abiertos, atentos, disponibles. La resurrección exige paciencia. No porque Dios tarde, sino porque nuestro corazón necesita tiempo para acoger una realidad tan grande.
Dios siempre va un paso delante, preparando lo que aún no vemos. La experiencia de no retener a Dios. Uno de los mensajes más silenciosos y más exigentes de este Evangelio es la imposibilidad de retener a Dios como antes. El cuerpo ya no está donde se lo dejó. La presencia ya no responde a las expectativas humanas. Dios rompe suavemente nuestros esquemas para invitarnos a una relación más verdadera. No se deja poseer, no se deja controlar. No se deja encerrar en seguridades antiguas. Esto provoca vértigo espiritual. Porque muchas veces preferimos un Dios predecible, cercano a nuestras categorías, aunque esté muerto, antes que un Dios vivo que nos desinstala. El sepulcro vacío nos educa en la libertad. Nos enseña que creer no es aferrarse, sino confiar. No es retener, sino soltar. La fe como apertura constante. El discípulo amado ve y cree, pero esa fe no es un punto de llegada definitivo. Es una apertura. Creer no significa haberlo comprendido todo, sino haberse abierto a una verdad que seguirá desplegándose con el tiempo. La fe auténtica no se cierra. No se endurece, no se cristaliza. Permanece disponible, en escucha. En actitud de acogida. Dios no se revela para ser poseído intelectualmente, sino para ser vivido. Por eso la fe no es un acto aislado. Es un camino continuo de apertura interior. Cada día el sepulcro puede volver a aparecer vacío. Y cada día somos invitados a renovar la confianza. El desconcierto como lugar sagrado. Este Evangelio dignifica el desconcierto. Nadie entiende plenamente lo que está pasando. Y, sin embargo, Dios está actuando. Con una profundidad inmensa. El desconcierto no es señal de ausencia de fe. Es muchas veces el lugar donde la fe está creciendo. Hay desconciertos que no deben ser apresurados con respuestas fáciles. Hay preguntas que necesitan ser habitadas. Dios no teme nuestras dudas. Las acompaña. Las convierte en umbral. El sepulcro vacío no ofrece explicaciones rápidas. Ofrece una experiencia que transforma lentamente la mirada. El paso de la fe individual a la fe comunitaria. Aunque el encuentro con el sepulcro es personal, no ocurre en soledad. María anuncia, los discípulos corren juntos. Miran juntos, creen juntos, aunque cada uno a su modo. La fe cristiana nace en comunidad. Se sostiene en el compartir. En el testimonio, en la búsqueda común. Nadie llega solo al misterio de la resurrección. Necesitamos la voz del otro. Incluso cuando viene cargada de confusión. Dios utiliza nuestras palabras imperfectas para despertar la fe en los demás. La comunidad no elimina las diferencias, las integra. El sepulcro vacío y la vida cotidiana. Este relato no se queda en un momento extraordinario. Se proyecta hacia la vida diaria. El sepulcro vacío nos acompaña. Cuando volvemos a casa, cuando retomamos la rutina. Cuando la vida parece continuar igual. Pero nada es igual. Algo ha cambiado en lo profundo. Aunque todavía no sepamos nombrarlo. La resurrección comienza a manifestarse en pequeños gestos. En una esperanza que se resiste a morir. En una paz que no depende de las circunstancias. En una capacidad nueva de amar. Incluso después de la pérdida. El sepulcro vacío transforma.
La manera de estar en el mundo. El silencio como espacio de revelación. Después de correr, de entrar, de ver, queda el silencio. No hay proclamaciones. No hay celebraciones inmediatas. El silencio es necesario para que el misterio se asiente. Dios no grita su victoria. La susurra al corazón atento. En una vida saturada de palabras. Este Evangelio nos invita a recuperar el silencio como espacio sagrado. Solo en el silencio profundo podemos reconocer la acción de Dios, que no busca imponerse, sino ser acogida. La esperanza que no se apoya en la evidencia. Nada en el sepulcro prueba de manera irrefutable la resurrección. No hay demostraciones, solo indicios. Y, sin embargo, la fe nace. Esta esperanza no se apoya en la evidencia, sino en una intuición profunda del amor que no puede morir. Esta es la esperanza que sostiene al creyente en medio de un mundo herido. No es ingenua, no ignora el dolor, pero se niega a aceptar que el mal tenga la última palabra. Es una esperanza que nace de haber amado y haber sido amado por Dios. La transformación interior antes del anuncio. Antes de anunciar, los discípulos son transformados por dentro. La fe auténtica comienza siempre como una experiencia interior. Solo después se convierte en palabra, en testimonio, en misión. Dios primero toca el corazón, luego envía. Este Evangelio nos recuerda que no se puede anunciar la resurrección sin haber atravesado el sepulcro. No se puede hablar de vida nueva sin haber pasado por la noche. La fe verdadera nace de una experiencia profunda, no de un discurso aprendido. Permanecer en actitud de búsqueda. El relato no concluye con un cierre definitivo, porque la búsqueda continúa. El sepulcro vacío no es la meta. Es el inicio de una nueva manera de buscar a Dios. Ya no se lo encontrará como antes, pero se lo encontrará de un modo más profundo. La vida espiritual madura cuando aceptamos que Dios siempre será más grande que nuestras imágenes, más libre que nuestras expectativas, más fiel que nuestros miedos. Buscar a Dios es aceptar que nunca lo poseeremos del todo, y que justamente ahí reside la belleza de la fe. El Dios que se adelanta a nuestra búsqueda. Antes de que María llegue al sepulcro, Dios ya ha actuado. Antes de que los discípulos corran, la piedra ya ha sido removida. Esto revela una verdad profunda y consoladora. Dios siempre va delante. Incluso cuando creemos que somos nosotros quienes lo buscamos. En realidad es Él quien nos ha salido al encuentro primero. En la vida espiritual muchas veces pensamos que Dios llega tarde, que no responde, que no actúa. Pero este Evangelio nos muestra que su obra comienza cuando todavía estamos en la noche. Cuando aún no entendemos nada. Cuando solo caminamos con el corazón herido. Dios trabaja en silencio, sin pedir permiso. Sin avisos espectaculares, fiel a su amor que no abandona. La fe como experiencia pascual interior. La Pascua no es solo un acontecimiento externo. Es una experiencia interior que se va gestando poco a poco. El paso de la noche al amanecer. Da un miedo a la esperanza. Del desconcierto a la fe, ocurre dentro del corazón. El sepulcro vacío es solo el signo visible de una transformación mucho más profunda,
Cada creyente está llamado a vivir su propia Pascua, a atravesar sus propias muertes interiores, sus pérdidas, sus quiebres, para descubrir que Dios no se ha ido, sino que ha transformado la herida en lugar de vida nueva. La resurrección no elimina las cicatrices, las transfigura. El dolor que no se desperdicia. Nada del dolor vivido por María ni por los discípulos fue inútil. Las lágrimas, el miedo, la huida, la desorientación. Todo ha sido asumido y redimido. Dios no desperdicia el sufrimiento cuando es atravesado con amor. Lo integra en un camino de sanación más grande. Este Evangelio nos enseña que incluso los momentos en los que sentimos que nuestra fe se tambalea pueden convertirse en cimiento de una fe más verdadera. Dios no construye sobre la perfección, construye sobre la fragilidad entregada. La fe que nace del amor fiel. María va al sepulcro porque ama, no porque entienda. El discípulo amado cree porque ama, no porque tenga pruebas. El amor precede a la fe y la sostiene. Sin amor, la fe se vuelve fría, rígida, ideológica. Con amor, la fe se vuelve viva, humilde, capaz de intuir la presencia de Dios incluso en la ausencia. Este Evangelio nos recuerda que no se trata de entenderlo todo, sino de amar profundamente. El amor abre los ojos del corazón, cuando la razón aún no alcanza. El misterio que no se explica, se habita. Este Evangelio no busca ser explicado del todo, busca ser habitado. Hay misterios que se comprenden solo viviéndolos, dejándose transformar por ellos. La resurrección no se reduce a una idea. Es una experiencia que se va desplegando en el tiempo. Habitar el misterio es aceptar no tener todas las respuestas, pero confiar en que Dios es fiel. Es vivir con preguntas abiertas y esperanza encendida. La fe que se fortalece en la espera. Aún falta el encuentro con el resucitado. Aún falta escuchar la voz, aún falta reconocerlo. Pero la fe ya ha comenzado a nacer. Esto nos enseña que la fe no necesita tenerlo todo para empezar. Basta una rendija de luz para que la esperanza se ponga en marcha. Esperar no es perder el tiempo. Es permitir que Dios complete su obra en nosotros. La espera creyente es fecunda, silenciosa, llena de promesa. El sepulcro vacío como promesa para nuestras muertes. Cada uno lleva dentro sepulcros personales. Sueños enterrados, relaciones rotas. Proyectos frustrados, pérdidas que aún duelen. Este Evangelio nos susurra que ningún sepulcro tiene la última palabra. Que Dios puede entrar incluso ahí. Remover la piedra, abrir un camino inesperado. La resurrección no niega nuestras muertes, las atraviesa. Y nos invita a confiar en que Dios puede hacer brotar vida donde todo parecía terminado. Permanecer en actitud pascual. Vivir este Evangelio es aprender a vivir en actitud pascual. Con el corazón abierto, atento, disponible. Sin cerrar prematuramente la historia. Sin declarar definitivo lo que Dios aún está transformando. La Pascua no es un día, es una manera de vivir. Es caminar sabiendo que la noche no es eterna. Que la piedra puede ser removida, que el amor no muere. La fe que se despierta sin ruido. La resurrección no irrumpe con estruendo. No hay testigos directos del momento exacto.
nadie ve cómo ocurre. Dios elige el silencio, la discreción, la suavidad. Esto revela algo esencial de su manera de actuar. Dios no necesita imponerse para ser verdadero. Prefiere tocar el corazón desde dentro. Despertarlo poco a poco, como quien enciende una lámpara en medio de la noche sin deslumbrar. En nuestra vida espiritual, las transformaciones más profundas suelen ocurrir así. Sin anuncios, sin aplausos. Sin gestos espectaculares. Un día nos descubrimos creyendo un poco más, esperando un poco mejor. Amando con más libertad, y no sabemos exactamente cuándo comenzó ese cambio. Así actúa Dios, respetando nuestra interioridad. El paso del miedo a la disponibilidad. Hasta este momento, los discípulos están marcados por el miedo. Por el encierro interior, por la desconfianza que deja la cruz. El sepulcro vacío no elimina de inmediato ese miedo, pero comienza a resquebrajarlo. Algo se ha movido. Algo ya no encaja con la lógica de la muerte. La fe no elimina el miedo de golpe, pero lo transforma. Poco a poco, el miedo deja de paralizar. Y empieza a abrir espacio a la disponibilidad. El corazón comienza a decir, casi sin darse cuenta: tal vez Dios no ha terminado, tal vez la historia no está cerrada. Tal vez aún hay vida por delante. El amor que aprende a esperar sin exigir. María busca, corre, anuncia, pero todavía no comprende. No exige respuestas inmediatas. Su amor, herido pero fiel. Aprende a esperar. Este es uno de los aprendizajes más dolorosos y más fecundos del camino espiritual. Amar sin exigir que Dios responda según nuestros tiempos. La espera purifica el amor. Lo libera de la ansiedad, del control, de la impaciencia. Dios no se entrega a quien lo exige, sino a quien lo espera con el corazón abierto. La fe como acto de confianza radical. Creer ante un sepulcro vacío es un acto de confianza radical. No hay evidencias concluyentes. No hay seguridades absolutas. Solo hay una intuición profunda de que el amor vivido no puede terminar en la nada. Esta fe no nace de la lógica. Nace del encuentro previo con un Dios que ha sido fiel. Así también nuestra fe se apoya muchas veces en lo que ya hemos vivido con Dios. En los momentos en que nos sostuvo. Nos levantó, nos sanó. Cuando llega la noche, esa memoria silenciosa se convierte en ancla. La resurrección como nueva manera de mirar. El sepulcro vacío no cambia solo la historia de Jesús. Cambia la mirada de los discípulos. A partir de ahora, la realidad ya no se lee igual. La muerte ya no es un muro definitivo. El fracaso ya no es la última palabra. El sufrimiento ya no es absurdo. La resurrección inaugura una mirada nueva sobre la vida. Una mirada que se atreve a buscar sentido. Incluso en lo que duele, esperanza incluso. En lo que parece perdido. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no tiene poder absoluto. El silencio que prepara el encuentro. Todavía no hay diálogo, todavía no hay reconocimiento del resucitado. Pero el silencio prepara el encuentro. Dios educa el corazón para que pueda reconocerlo de una manera nueva. Si se manifestara de inmediato, el corazón aún no estaría listo.
Este tiempo de espera nos enseña que Dios no se revela antes de tiempo. Su revelación es siempre un acto de amor, no de imposición. Espera a que el corazón esté dispuesto a recibirlo. El sepulcro vacío como llamada a la libertad. Dios no está donde intentamos retenerlo. Esta es una de las grandes lecciones pascuales. El sepulcro vacío nos libera de una fe encerrada, rígida, inmóvil. Nos obliga a salir, a buscar, a ponernos en camino. La fe que nace de la resurrección es una fe en movimiento. No se queda mirando un pasado que ya no está. Se abre a un futuro que aún no conoce. Dios no se deja encontrar en la inmovilidad, sino en la búsqueda viva. La esperanza que se abre paso lentamente. Nada cambia de golpe. El mundo sigue siendo el mismo. La cruz sigue estando ahí. Pero algo interior ha comenzado a transformarse. La esperanza no llega como una explosión, llega como una semilla. Dios no arranca de raíz nuestras heridas. Las acompaña hasta que se transforman en fuente de vida. La esperanza cristiana no es ingenua. Es perseverante. La fe que no necesita poseer a Dios. El sepulcro vacío nos enseña que Dios no puede ser poseído, solo acogido. No se lo retiene, se camina con Él. Esta fe es más libre, más humilde, más verdadera. No se apoya en seguridades externas, sino en una relación viva. Creer es confiar en que Dios está, incluso cuando no lo vemos como antes. Es aceptar que su presencia no siempre coincide con nuestras expectativas. El encuentro que se gesta en la espera. Aunque todavía no se produce el encuentro directo con Jesús, la fe comienza a germinar en el corazón de los discípulos. La espera no es pasiva, es fecunda. Cada mirada al sepulcro, cada paso hacia adentro, cada silencio interior, es un acto de apertura al misterio. La fe verdadera no surge de la certeza inmediata, sino de la disposición a permanecer en tensión entre el deseo de ver y la confianza en lo invisible. Esta espera prepara el alma para reconocer la vida que se ha hecho presente de manera nueva. Nos enseña que Dios no se revela como un objeto que podemos poseer, sino como un sujeto que nos transforma desde dentro. Cada momento de búsqueda, aunque lleno de incertidumbre, es un paso hacia la comprensión y la transformación interior. El vacío que contiene promesas. El sepulcro vacío es un signo que no se agota en su forma física. Es un símbolo que nos invita a mirar más allá de lo que vemos, a leer la realidad desde otra perspectiva. Lo que parece ausencia es, en realidad, plenitud oculta. El vacío del sepulcro nos enseña que Dios puede hacer surgir vida donde todo parecía muerto. Que la esperanza se encuentra incluso en medio de lo que duele. Nuestra vida está llena de sepulcros personales. Sueños frustrados, relaciones rotas. Proyectos que parecían imposibles, pérdidas profundas. Este Evangelio nos asegura que ninguno de ellos tiene la última palabra. Porque Dios puede intervenir y transformar toda experiencia de muerte en fuente de vida y renovación. El movimiento interior hacia la confianza. La reacción de los discípulos nos revela un patrón interior. Primero la sorpresa, luego la observación.
Después la comprensión gradual y finalmente la fe. Este movimiento refleja el camino de cada creyente. No es lineal, no es inmediato. No siempre es cómodo, pero siempre es verdadero. La fe se despierta cuando el corazón está dispuesto a mirar más allá de las apariencias y a dejar que Dios actúe en el tiempo y en la forma que Él sabe. Este proceso nos invita a cultivar paciencia espiritual. Cada incertidumbre, cada duda, cada desconcierto puede ser una oportunidad para crecer en profundidad y apertura. La carrera hacia el sepulcro no es solo física. Es también un movimiento del alma hacia la aceptación de la acción divina. El amor que sostiene la fe. María Magdalena busca a Jesús porque lo ama. Su amor no se detiene ante la duda ni el dolor. Esta relación entre amor y fe es fundamental. La fe no nace de la simple curiosidad, ni de la lógica, sino del corazón dispuesto a amar. El amor fiel, incluso cuando no entiende, es el terreno fértil donde la resurrección puede revelarse. En nuestra vida espiritual, muchas veces debemos aprender a sostener la fe con el corazón antes que con la razón. El amor persistente, la fidelidad silenciosa, la ternura que acompaña incluso en la dificultad, son los caminos por los cuales Dios actúa para transformar nuestras vidas. La madrugada que abre el corazón al misterio. La escena comienza en la madrugada. Un momento de oscuridad que parece envolver no solo el mundo físico, sino también el corazón de quienes buscan a Jesús. María Magdalena camina hacia el sepulcro. Y cada paso está cargado de un dolor que es a la vez personal y profundo. Un dolor que no puede ser explicado con palabras. Porque no es solo la muerte de un hombre, sino la aparente destrucción de toda esperanza. Es un dolor que toca la fibra de la fe. Un dolor que lleva consigo preguntas sin respuesta. Y lágrimas que caen silenciosas en la mañana fría. Sin embargo, en medio de esa penumbra, algo empieza a moverse. La piedra del sepulcro ha sido removida. Un detalle que podría pasar desapercibido, pero que encierra una señal de la acción de Dios. Esta madrugada nos recuerda que, incluso en nuestras noches más oscuras, cuando sentimos que todo está perdido, Dios ya ha comenzado a obrar. Y que a veces la esperanza aparece silenciosa, antes de que podamos verla claramente. La fidelidad de María, su amor, que no se rinde ante el dolor ni la confusión, se convierte en el primer terreno fértil, donde la vida puede resurgir. Y nos enseña que la fe auténtica muchas veces comienza simplemente caminando hacia aquello que amamos, aunque no tengamos certeza de encontrarlo. El desconcierto que abre la mirada a lo invisible. Al llegar al sepulcro y ver que la piedra ha sido removida, María no experimenta de inmediato alegría ni certeza, sino desconcierto y temor. Una reacción que refleja, como muchas veces nuestro corazón interpreta los signos de Dios, desde la limitación de nuestras heridas. Lo que es señal de vida, para ella, en ese momento parece un indicio de pérdida. Esta tensión entre el signo y la interpretación humana revela una verdad profunda. Dios actúa más allá de nuestras expectativas y nuestra percepción limitada no siempre alcanza a comprender su obra.
La fe, entonces, no se trata de entenderlo todo de inmediato, sino de aprender a reconocer la presencia de Dios, incluso en aquello que desconcierta, en aquello que nos asusta, en aquello que rompe nuestras seguridades. El desconcierto es un espacio sagrado, porque obliga al corazón a salir de la superficialidad, de la lógica y abrirse a la realidad de lo invisible. A percibir con el corazón lo que los ojos todavía no pueden ver. Cada piedra removida en nuestra vida, cada circunstancia que parece inexplicable o dolorosa, es una invitación a aprender a leer la historia desde otra perspectiva, a descubrir que la presencia de Dios puede estar activa aunque nuestras certezas humanas se tambaleen. María Magdalena se mantiene fiel a su amor y a su búsqueda incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando sus ojos no encuentran lo que su corazón anhela. Camina con paso decidido hacia un sepulcro que simboliza la muerte, la ausencia y la desilusión, y lo hace sin certezas ni seguridades. Esta fidelidad nos habla de un amor que no se detiene ante la oscuridad, que no se rinde ante la incomprensión, y que no exige resultados inmediatos. La vida espiritual comienza muchas veces así, con gestos pequeños y silenciosos, que no parecen cambiar nada, pero que son la semilla donde Dios empieza a actuar. La fe no requiere siempre entendimiento ni pruebas. Muchas veces solo necesita la perseverancia de un corazón dispuesto a buscar, a esperar y a confiar, aunque el misterio y la tristeza parezcan más fuertes que cualquier señal de esperanza. La fidelidad de María nos recuerda que Dios se encuentra en aquellos que buscan sin descanso, que aman sin esperar recompensa, y que caminan aún en medio de la noche más profunda. El desconcierto que abre camino a la esperanza. Cuando María llega y descubre que la piedra ha sido removida, su primer sentimiento no es alegría, sino desconcierto, miedo y confusión. Esto refleja cómo muchas veces nuestras emociones humanas reaccionan antes de que la fe pueda comprender. Nos sentimos inseguros. Inseguros frente a lo inesperado. Frente a lo que no podemos controlar ni explicar. Sin embargo, este desconcierto no es un obstáculo, sino un preludio de la esperanza. Nos enseña que Dios no siempre se revela de forma directa y que nuestras certezas humanas no son necesarias para que su acción se manifieste. A veces, lo que sentimos como pérdida o confusión es en realidad el terreno donde Dios prepara nuestra apertura interior. El desconcierto se convierte en un espacio sagrado. Un umbral donde el corazón aprende a confiar. Y la mente empieza a reconocer que hay algo más grande en marcha. Algo que trasciende nuestra lógica y nuestros temores. La carrera hacia el sepulcro y el impulso del corazón. Pedro y el otro discípulo corren hacia el sepulcro al escuchar la noticia. Y cada uno actúa según su disposición y su relación con Jesús. El discípulo amado llega primero. Pero no entra. Espera, contempla, reflexiona. Pedro entra inmediatamente, sin dudar. Y observa los lienzos y el vacío. Esta diferencia nos enseña que cada corazón recibe la gracia de manera única. La carrera no es solo física, sino profundamente espiritual. Es el movimiento interior que nos impulsa a buscar
a acercarnos al misterio y a abrirnos a la acción de Dios. Muchas veces nuestra fe se despierta de manera inesperada. Y el impulso de correr hacia lo desconocido es la manifestación de la necesidad de esperanza y del deseo de encontrarse con la vida nueva. La carrera simboliza la tensión entre la duda y la fe, entre el miedo y la confianza, y nos recuerda que el corazón creyente siempre está llamado a moverse hacia el encuentro con lo divino, aunque todavía no tenga todas las respuestas. El sepulcro vacío y la delicadeza de Dios. Dentro del sepulcro, los lienzos están colocados con orden. No hay caos ni violencia. Solo un vacío que habla en silencio. Esta organización revela que la acción de Dios no es abrupta ni desordenada, sino que respeta la vida, el dolor y la historia de quienes lo buscan. La ausencia de Jesús no es un abandono, sino una transformación delicada, que invita al corazón a leer entre líneas, a percibir la presencia de Dios más allá de lo visible. Esta lección nos enseña que Dios obra con paciencia y ternura, que no necesitamos pruebas espectaculares para reconocerlo y que incluso los espacios que parecen vacíos pueden estar llenos de significado y promesa. Así también en nuestras vidas. Los momentos de pérdida, silencio o vacío pueden convertirse en lugares donde la esperanza y la fe se gestan, donde la resurrección comienza a manifestarse y donde la presencia de Dios actúa en lo profundo. Aunque los sentidos humanos no puedan percibirlo inmediatamente. Creer antes de ver. La fe que nace del corazón. El discípulo amado cree al ver los lienzos. Aunque todavía no ha visto a Jesús personalmente. Este acto de fe demuestra que la verdadera confianza no siempre depende de la evidencia física o la claridad absoluta. La fe auténtica es una apertura del corazón que reconoce la acción de Dios, incluso en la ausencia aparente, y que permite que el misterio se convierta en experiencia viva. Creer sin ver es aprender a vivir desde una certeza interior que supera lo que los sentidos pueden captar. Es permitir que la esperanza y el amor guíen la comprensión de la vida, confiando en que el bien y la vida siempre prevalecerán. Aunque la lógica humana no puede explicarlo completamente. Esta fe transforma la mirada. Cambia la percepción de la realidad. Y prepara el corazón para recibir la plenitud de la vida resucitada. Nos enseña que la resurrección no es solo un evento histórico, sino una experiencia que puede germinar en cada corazón abierto a la acción de Dios. La carrera, más que un movimiento físico, simboliza el impulso interior, que nace cuando la esperanza empieza a romper la confusión y el miedo. Nos recuerda que, en nuestra vida, la fe muchas veces exige valentía. Un corazón dispuesto a moverse, a salir de la comodidad, a arriesgarse, a entrar en lo desconocido. No todos corremos al mismo ritmo ni de la misma manera. Pero el llamado es uno. Acercarse al misterio, abrir el corazón. Estar dispuestos a ver y creer. Aunque todavía no comprendamos todo. La resurrección como transformación silenciosa. El vacío del sepulcro no es solo una ausencia física. Es una señal de transformación profunda.
que ocurre más allá de nuestra percepción inmediata. La resurrección no se impone con ruido ni espectáculo, sino que actúa en silencio, reconfigurando la realidad desde sus cimientos. Los lienzos cuidadosamente colocados revelan un orden que habla de un Dios que no destruye, sino que transforma con cuidado y delicadeza. Esto nos enseña que los procesos espirituales en nuestra vida no siempre son evidentes a los ojos, pero son igual de reales y poderosos. A menudo, sentimos que nada cambia, que la tristeza, la pérdida o la incertidumbre dominan. Pero Dios actúa silenciosamente, moviendo piedras invisibles y preparando la vida nueva para surgir cuando el corazón esté listo para acogerla. La resurrección, entonces, se convierte en una invitación a aprender, a reconocer la acción de Dios, incluso en la ausencia, a confiar en su obra, aunque no podamos verla de inmediato. El valor del desconcierto en el camino de la fe. El desconcierto que experimenta María al ver la piedra removida y el sepulcro vacío no es un fracaso de la fe, sino una etapa necesaria del crecimiento espiritual. Nos enseña que el corazón humano necesita confrontarse con la sorpresa, con lo inesperado, con aquello que desafía nuestras seguridades, para poder abrirse a la plenitud de la esperanza. La fe no es la ausencia de dudas ni de confusión. Es la capacidad de permanecer en búsqueda, a pesar de la incertidumbre. Cada paso en la noche de la duda, cada lágrima derramada, cada pregunta que parece no tener respuesta, es parte del camino que prepara al corazón para reconocer la vida nueva que Dios está trayendo. Este desconcierto no debe temerse, sino valorarse como un espacio donde el amor y la fe pueden arraigarse y crecer. La urgencia de la búsqueda y la carrera interior. Cuando Pedro y el discípulo amado corren hacia el sepulcro, vemos reflejada la urgencia que nace de la fe. Esta carrera no es solo un movimiento físico, sino un impulso interior que surge del deseo profundo de encontrarse con la verdad, con la vida que sobrepasa la muerte. Cada paso simboliza la tensión entre la duda y la esperanza, entre el miedo y la confianza. La diferencia en la manera de acercarse. El discípulo amado espera contemplar antes de entrar. Pedro entra sin demora. Nos enseña que cada corazón recibe la gracia según su disposición y apertura. La carrera hacia el sepulcro es también un recordatorio de que la fe exige movimiento. No se mantiene estática ni pasiva, sino que se compromete, se arriesga, se expone al misterio, y permite que el corazón sea transformado por la experiencia directa de la presencia divina. La carrera que revela la urgencia de la fe. Cuando María corre a anunciar lo que ha visto, y los discípulos corren hacia el sepulcro, se revela un aspecto fundamental de la vida espiritual. La fe no permanece pasiva. La fe auténtica se pone en movimiento cuando percibe que algo decisivo está ocurriendo, incluso antes de entenderlo por completo. La diferencia en la manera de llegar. De cada discípulo uno entra de inmediato. Otro espera y contempla antes de entrar. Nos enseña que cada corazón recibe la gracia según su disposición, su historia y su capacidad de asombro. Vivir desde el sepulcro vacío. El relato del sepulcro vacío nos deja ante un misterio
que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús ha resucitado, y su resurrección transforma la manera en que podemos vivir, amar y esperar. Cada gesto, cada silencio, cada detalle del sepulcro removido, nos enseña que la acción de Dios no depende de nuestra comprensión, ni de nuestra capacidad de controlarlo. Dios actúa en lo profundo de nuestro corazón, moviendo piedras invisibles, liberando del miedo y sembrando esperanza donde antes había desolación. La fe que nace de este encuentro no se basa en la evidencia inmediata, sino en la apertura del corazón, en la fidelidad al amor vivido, y en la disposición a confiar incluso cuando todo parece incierto. La vida espiritual que surge del sepulcro vacío nos invita a caminar con libertad, a amar sin condiciones y a sostener la esperanza en medio de las dificultades. Nos recuerda que nuestros sepulcros personales, las pérdidas, los fracasos, las heridas y los miedos, no tienen la última palabra, porque Dios puede transformar la ausencia en presencia, la tristeza en alegría y la muerte en vida. La resurrección nos enseña que incluso en el desconcierto y en el dolor, Dios está obrando, y que nuestra tarea es permanecer atentos, fieles y abiertos a recibir la vida nueva que Él ofrece. Finalmente, vivir desde la resurrección significa dejar que la esperanza guíe nuestros pasos, que la fe transforme nuestra mirada, y que el amor sea la fuerza que sostiene nuestra existencia. No se trata de eliminar las dificultades, sino de descubrir que la luz de Dios puede brillar en la oscuridad, que la vida siempre puede renacer, y que la fidelidad a Él nos prepara para experimentar la plenitud de su amor. Así como los discípulos aprendieron a creer ante la ausencia aparente, nosotros también estamos llamados a caminar con confianza, a abrir nuestros corazones y a vivir cada día desde la certeza de que la resurrección no es solo un evento histórico, sino una realidad viva que nos invita a la esperanza, a la transformación y a la alegría que supera todo miedo. El sepulcro vacío sigue abierto, silencioso y elocuente, recordándonos que la fe auténtica no consiste en poseer a Dios, sino en caminar con Él, confiando en su acción, aceptando el misterio y viviendo con un corazón dispuesto a recibir la vida nueva que solo Él puede dar. Así, cada día se convierte en una oportunidad para experimentar la resurrección, para dejar que la esperanza renazca, y para testimoniar con nuestra vida que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, más grande que nuestras dudas y más profundo que cualquier oscuridad.